Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues bienvenidos a la primera sesión de la semana 2. En esta semana vamos a tratar algunos asuntos importantes sobre las actividades precisamente de la semana 2 y bueno, voy a dar algunas observaciones ya con referencia con sus actividades entregadas. Entonces, como ya hicieron entrega de sus actividades de la semana 1, entonces pues ya les puedo hacer algunas observaciones para perfeccionar. Recuerden que, bueno, les comenté que las retroalimentaciones son precisamente para eso, para que ustedes puedan tomar eh, estos comentarios y puedan mejorar sus actividades. Entonces, tómenlo como una oportunidad de mejora. Entonces, pues los invito a que revisen sus retroalimentaciones si es que no han revisado sus retroalimentaciones aún de las actividades integradoras de la semana pasada, ¿de acuerdo? Que serían la 1 y la 2. Muy bien. Entonces, pues voy a iniciar. Pues bienvenidos nuevamente, voy a iniciar la sesión. En la sesión del día de hoy. Hoy la hice un poquito más tarde porque ayer ya no pude generar la invitación más temprano y recuerden que tenemos que generar la invitación con al menos 24 horas de anticipación. Pero bueno, vamos a procurar estar haciendo las sesiones 6:30, ¿no? Entre 6:30 y 7 para que sea también para ustedes una hora, pues un poquito más temprano, ¿no? Aunque sea para que puedan descansar ya más temprano. Pero bueno, entonces esta es la excepción y espero pues que pueda ser una sesión de utilidad para ustedes para llevar a cabo sus actividades. Sobre todo porque en esta semana pues van a entregar también una actividad relacionada con la química, que es sobre los polímeros. Entonces, bueno, pues espero que sea de apoyo para poder realizarla. En esta sesión vamos a dar algunas indicaciones generales. Como les comento, ya tengo las observaciones con respecto a las actividades de la semana pasada, entonces para sugerir algunas mejoras y con esto podamos mejorar la evaluación. Y vamos a centrarnos en las dos actividades de la semana. Siempre pues pongo un poquito más de énfasis en alguna actividad pues por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces puede ser que nos enfoquemos un poquito más en la actividad integradora 3. Sin embargo, pues no quiero descuidar la 4 para que también ya conozcan las características de esta actividad para poder empezar a planearla. Sobre todo porque la actividad integradora 4 es un video, entonces sí, no quiero que esta parte eh, se les dificulte, ¿no? Por algunas cuestiones técnicas. Bien, entonces vamos a tratar de abordar los dos, pero en este caso eh, estamos considerando la actividad integradora 3, la química de los productos, y la actividad integradora 4, mi ecosistema, junto con, hola, Yolanda, buenas noches, junto con sus respectivos contenidos para que puedan conocerlos y pues si hay alguna duda, pues de una vez se despeje, ¿no? Y claro que pues aprovechen esta sesión para preguntar si es que tienen ya alguna pregunta concreta, si es que ya revisaron las instrucciones de la actividad y ya nada más necesitan una orientación. Con respecto a la información general, pues les solicito pues revisar muy bien las instrucciones. Todo esto porque, bueno, ya revisando actividades ya pasadas de la semana pasada, pues a lo mejor puede haber en algunas ocasiones la omisión de alguno de los elementos o no se respeta el orden que se está solicitando dentro de la actividad. Entonces, bueno, recuerden que dentro de las instrucciones está especificado punto por punto lo que se tiene que realizar. Entonces, yo les sugiero que sigan punto por punto lo que van a realizar para que logren una actividad con la mejor evaluación posible. También, bueno, recuerden integrar la información como se solicita en las instrucciones. Esto es el orden, como les comento, por ejemplo, en el caso de
el reporte de la semana pasada, la actividad integradora 1, pues tenía un orden lógico, ¿no? De acuerdo a los elementos de este reporte, pues se va entendiendo la información. Entonces, bueno, si no le damos la secuencia indicada, pues puede causar dificultades para poder entender lo que ustedes están expresando o plasmando dentro de su actividad, y a ustedes mismos también les puede causar algún, alguna complicación porque no tenemos la secuencia lógica que va dentro de la actividad. Entonces traten de seguir las instrucciones tal cual se están solicitando. Eso les garantiza una buena evaluación. Cuiden muy bien los permisos. Esta indicación está en negrita porque pues es uno de los principales problemáticas, ¿no? Sobre todo ahorita en esta semana 2 van a entregar un video. Entonces, bueno, de por sí los videos son productos que tienen un poquito más de dificultad técnica pues por las herramientas que tenemos que utilizar para poder realizarlos, etcétera. Tenemos que subirlos o que generarlos en una herramienta y compartirlos de manera adecuada. Entonces, recuerden generar bien las ligas. Ya en la sesión pasada, de la semana pasada, ya hicimos mención de cómo se debe de compartir de manera correcta a partir de la función de compartir para que su servidora pueda revisar las ligas y con esto pueda revisar la actividad. Entonces, en esta semana también tenemos, en el caso de la actividad integradora 4, pues que entregar una liga, ¿de acuerdo? Y bueno, pues les pido la participación en el foro Aprendiendo. Este foro, pues saben que es uno por semana. En esta ocasión, el foro está relacionado con la actividad integradora 4, ya que tiene que ver con los ecosistemas y algunos elementos que forman parte de estos ecosistemas. Entonces, pues los invito a participar siempre. Sus participaciones son importantes, además de que van a ser útiles para parte de su actividad integradora. Entonces, pues siempre este conocimiento es útil, además de que es evaluado dentro de la actividad con la plataforma. Entonces, pues los invito a participar. Todavía tenemos toda la semana, hasta el fin de semana, para poder participar. No hay un límite o un mínimo más bien de participaciones porque es foro aprendiendo, no es foro de integración. Entonces, bueno, con que hagan una participación, pues estarían colaborando dentro del foro. Bien. ¿Qué otras observaciones más? Algunas ya las mencioné. Bueno, una indicación también muy importante, una observación también muy importante, las referencias. Recuerden que la escala para el manejo, el uso adecuado de la información, pues es una escala que impacta de manera importante dentro de la evaluación. Entonces, pues los invito a hacer el uso correcto del manual de citas y referencias, en donde se les está especificando la manera correcta de realizar precisamente estas citas y referencias. Ahorita, yo espero que en esta sesión nos dé tiempo un poquito, aunque sea de ver, algunas estructuras. Ya en las sesiones pasadas, en la sesión pasada, la semana pasada, no recuerdo si la sesión 1 o 2, ya, se dio una revisión así muy rápida del manual, pero bueno, en vista de que en esta semana, pues, sí fue, eh, pues sí hubo algunas situaciones con respecto a las referencias. Entonces, pues vamos a tratar de otra vez, revisarlo, ¿de acuerdo? Utilizar fuentes confiables. Eso es parte del uso adecuado de la información. Recuerden que las fuentes confiables, pues son estos recursos en donde nosotros tomamos la información y desde la elección de las fuentes confiables, entonces ahí ya estamos tomando una decisión y debemos de tomar la mejor decisión posible con respecto a las fuentes que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, encontré 2 fuentes, ¿no? Por ejemplo, busqué un tema que es la fotosíntesis y vean, encontré esta fuente. Entonces, supongamos que tenemos que hacer una actividad sobre la fotosíntesis y me encuentro esta fuente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes juzguen si es una fuente que ustedes pueden considerar confiable. ¿Ah? Y bueno, si sigo mi búsqueda, me voy a encontrar esta otra fuente.
Se me trabó un poquito aquí. A ver, espérame tantito. Ya no me ve. Ah, ya. Encontré esta otra fuente, por ejemplo. Entonces el tema es el mismo, es la fotosíntesis. Ujú. Pero ¿cuál es la diferencia? Observen las fuentes. Esta fuente es la UNAM, Nacional Autónoma de México, y la fuente anterior es Wikipedia. Entonces, ¿cuál debo elegir para realizar adecuadamente mi actividad? Ajá. Entonces, hay que utilizar fuentes confiables. ¿Cuál de estas dos fuentes es una fuente confiable? Exactamente, ¿no? Entonces, tengo dos opciones. Entonces, parte de hacer el uso adecuado de la información, así es, Yolanda, de la UNAM, es también saber elegir correctamente las fuentes. Entonces, las fuentes confiables también está considerado dentro de la escala de evaluación del uso adecuado de la información. Entonces, pues los invito a que siempre utilicen fuentes confiables. Esto es, ya lo habíamos comentado, páginas de universidades, de instituciones educativas. Claro, exactamente, Wikipedia no es una fuente confiable porque las wikis son recursos en donde todos podemos colaborar. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita quiero modificar cualquier artículo de Wikipedia, como es un documento editable, entonces todos podemos editar y ya sea que intencionalmente o pues por un error se filtre mal la información, entonces pues tendremos mala información. Entonces, bueno, podemos tener algunas herramientas rápidas de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos nada más conocer un concepto así rápido, nada más para salir de una duda o algo así muy, muy rápido, pues puedo consultar, sí, rápidamente en un diccionario o en Wikipedia, en algún diccionario digital me refiero. Pero si ya necesito hacer una investigación, como las que ustedes tienen que realizar para sus actividades, entonces ahí en ese caso sí necesito utilizar solamente fuentes confiables. Entonces, solamente utilicen fuentes confiables porque eso también se evalúa dentro de esta escala. Seguir la secuencia de las actividades, eso ya lo había yo mencionado. La ortografía es muy importante. En general no hay problemas graves de ortografía porque pues si observan pues las herramientas traen de por sí detectores de ortografía para la corrección de esta. Lo que sí se observa mucho son deficiencias en los acentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque los acentos a lo mejor podamos decir que es una falta un poquito más discreta, no se nota tanto como alguna falta más evidente, pero también es una falta de ortografía. Entonces, pueden apoyarse de los autocorrectores precisamente que están en algunas herramientas básicas de Office como PowerPoint, Word, pero también varias herramientas ya en línea pues tienen sus mismos correctores y cuando vean que hay algún error pues corregirlos. También en el foro aprendiendo de cada semana comparto alguna herramienta de ortografía para que ustedes puedan hacer uso de estas herramientas y poder mejorar su ortografía. Todo esto es con la finalidad de mejorar. Recuerden que si ustedes van mejorando paulatinamente, se entiende que no podemos mejorar todo ¿no? En una sola ocasión, que tenemos que ir mejorando poco a poco. Entonces, podemos ir corrigiendo pequeños detallitos y esos pequeños detalles pues van a dar pie a una mejor evaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, también les sugiero cubrir la extensión indicada para cada sección de cada uno de los documentos. Si nos están indicando que la conclusión debe de tener de 8 a 12 renglones, entonces hay que basarse en esa extensión. Decíamos que no es tan grave pasarse, porque bueno, pasarse pues significa que a lo mejor hubo más información, a lo mejor no se supo resumir, pero finalmente está la información ahí. Pero sí es más importante no cubrir esta extensión porque pues significa que no se realizó la investigación adecuada para poder cubrirla. Entonces, cubran las extensiones tanto en renglones, en el caso de actividades escritas, como en tiempo, en el caso de actividades
digitales, como en el caso del video que van a realizar en esta semana 4, ¿de acuerdo? Y realicen cada indicación con las actividades, todas las indicaciones que nos dice la actividad integradora. Recuerden que las actividades, muchas actividades se van eh, realizando por pasitos. Hay elementos muy pequeñitos que van formando la actividad. Entonces, cada uno de estos elementos pues son importantes porque están evaluados dentro de la rúbrica, ¿de acuerdo? En esta semana, entonces, pues vamos a centrarnos en la realización de dos actividades integradoras, la 3 y la 4. La 3, la química de los productos, y la 4, mi ecosistema. No olviden también realizar sus actividades formativas, actividad formativa 3 y actividad formativa 4. Asimismo, también realizar su foro aprendiendo, participar en el foro aprendiendo. Esta es una invitación, no es una actividad que sea por obligación o que su servidora vaya a evaluar directamente, pero en el foro aprendiendo, pues ustedes pueden compartir información y leer información que sea útil para realizar alguna de sus actividades integradoras. Y bueno, también estará considerándose dentro de la evaluación con la actividad con la plataforma. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Voy ya, entonces ahora sí, a entrar en materia con las actividades integradoras. Bien, entonces las actividades integradoras en esta ocasión son la 3 y la 4, la 3 sobre la química de los productos y la 4 sobre mi ecosistema. Voy a iniciar con la actividad integradora 3 porque considero que es un poquito más, en realidad es corta, no tiene tantos elementos que la constituyan y considero que es una actividad pues medianamente, ¿no? De mediana dificultad que pueden realizar muy bien. Solamente sí me gustaría hacer énfasis en algunos aspectos, ya que pues es un tema químico que necesitan a lo mejor orientación, ¿de acuerdo? Entonces, en esta actividad que se llama la química de los productos, vamos a tratar a los polímeros. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos en la imagen pues una serie de plásticos. Estos plásticos pues son básicamente los polímeros más comunes en nuestro entorno. No son polímeros que se generen de manera natural, sino que son polímeros que se generan generalmente de manera sintética. Es decir, en la industria, por medio de síntesis química, pues se producen para generar una gama muy amplia de productos que facilitan nuestra vida diaria, ¿no? Pero bueno, al facilitar nuestra vida diaria, pues estamos perjudicando al medio ambiente con la emisión de tantos residuos de este tipo de polímeros. Bien, entonces, ¿qué van a entregar? Lo que van a realizar es un procesador de textos, un documento Word. En el procesador de textos, pues van a ir integrando pues los elementos que se van solicitando sobre la química macromolecular. Se llama química macromolecular porque son sustancias que son muy grandes, son sustancias cuyo tamaño de molécula es muy grande, por eso se llaman macromoléculas. Entonces, ¿qué van a hacer de los productos que tengamos en casa? Puede ser productos de cocina, productos de aseo personal, productos de limpieza de la casa, etcétera. Vamos a encontrar una variedad importante de productos que van a estar hechos a base de polímeros. Podemos hablar, por ejemplo, de los envases, todos los envases que están conteniendo nuestros productos de la casa. Ya decíamos productos de limpieza, de higiene, etcétera. Entonces, todas estas botellitas, generalmente de plástico, que están conteniendo nuestros productos, pues forman parte de estos polímeros. Podemos encontrar estos polímeros en los, en estos utensilios de cocina. Podemos encontrar estos plásticos, por ejemplo, en nuestros dispositivos electrónicos como celulares, tablets, computadoras. Entonces tenemos una diversidad muy importante de polímeros. Entonces, bueno, para escoger hay mucho. Por ejemplo, tenemos como los ejemplos que nos dan acá, los plásticos de un solo uso, los textiles, muchas telas. Sobre todo ahorita ya no se usa mucho el algodón, por ejemplo, ya usamos muchas telas sintéticas, aparatos electrónicos, envases. Entonces, hay mucha variedad. Prácticamente, pues, la mayor parte de los productos que utilizamos en casa, pues, son de este tipo de sustancias, polímeros, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo primero que van a hacer, pues, es elegir estos 4 productos. Yo, por ejemplo, me gustaría elegir una camisa, ¿no? Entonces, la camisa entraría dentro de los textiles, ¿no? O una blusa, ¿no? E investigo de qué está hecha. Podría estar, por ejemplo, hecha de algodón, de nylon, de seda, de poliéster. Ajá, y todos esos son polímeros. Entonces, voy a elegir 4 productos y de esos productos, pues, voy a determinar de qué tipo de polímero está conformado ese producto. Entonces, en el caso del producto, pues, voy a poner el nombre específico del producto. Ya les decía yo, una prenda de ropa, ¿no? Una camisa, un pantalón, puede ser un aparato electrónico, ¿no? Una computadora, un celular, puede ser un envase de agua, un envase de refresco, un envase de champú, un envase de un perfume, un utensilio de cocina, ¿no? Por ejemplo, un sartén, una espátula. Entonces, ese es el nombre específico del producto, es decir, lo que nosotros tenemos en casa como tal y que le podemos dar un uso específico. Y el nombre del polímero, ahorita vamos a dar los ejemplos para que ya se den idea a lo que nos referimos con estos polímeros. Y entonces, eso se refiere al material del que está elaborado cada uno de estos productos. Por ejemplo, puede ser en caso de las telas, como ya les mencioné, algodón, seda, poliéster, nylon, yute, o por ejemplo, en el caso de el plástico como tal, por ejemplo, de las botellas, pudiese ser el PET, ajá, que es muy conocido, el PVC, que se utiliza, por ejemplo, para algunas, para fabricar algunos tipos de tuberías, ¿no? Para agua, etcétera. Entonces, bueno, hay infinidad de productos. Si tienen dudas, pues se puede consultar específicamente el nombre del producto que ustedes quieren integrar dentro de su tabla y ya una vez que lo hayan consultado, pues pueden revisar si efectivamente está producido o está fabricado a partir de un polímero, ¿de acuerdo? Y van a indicar qué tipo de reacción de polimerización se lleva a cabo para poder formar ese producto. Hay 2 posibilidades de tipo de reacción de polimerización. Tenemos la reacción de polimerización por adición y la polimerización por condensación. Solamente son 2 posibilidades. En la tabla solamente pueden incluir alguna de estas 2 posibilidades. Ahorita pues vamos a explicar de qué se trata cada una de ellas para que ustedes sepan a lo que nos estamos refiriendo. Pero bueno, nada más les hago énfasis en que solamente puede ser 2 tipos, el de adición o por condensación. Y esta última palabra iría en la tercera columna de su tabla. La tabla sería como esta, como la que estamos viendo aquí. Vamos a tener una tabla de 3 columnas. En la primera columna se va a colocar el nombre del producto, ahí el nombre específico del producto, es a lo que me refería, una camisa, un sartén, una bolsa de plástico, una botella de agua, ¿ah? Esos serían los productos específicos. Aquí en la columna 2 va el nombre del polímero. Esos ya son nombres de moléculas específicas, por ejemplo, nylon, PET, PVC, poliéster, poliestireno, ajá. Ahorita vamos a dar varios ejemplos, ¿no? Ese es el tipo de material del que está hecho, que viene siendo el polímero. Y vamos al final, en la última columna, vamos a mencionar el tipo de reacción. Recuerden que entonces les acabo de mencionar que el tipo de reacción solamente puede ser 2. Puede ser reacción por condensación o reacción por adición. ¿De acuerdo? Solamente 2 alternativas. Abajo tengo esa misma tabla ya con una de las filas, ya con información para que ustedes puedan ver cómo quedaría. Por ejemplo, elegí como producto, pues, una bolsa normal, ¿no? Las que todos utilizamos, que no deberíamos, ¿no? Porque ya se debería ya deberíamos de evitar, ¿no? Lo más que se pueda utilizar las bolsas de plástico de un solo uso, pero estas bolsas, pues, son estas bolsas que utilizamos para los productos, sobre todo comestibles, ajá, las verduras, la carne, la fruta, Esta bolsa de plástico está elaborada por polietileno, ese es el nombre del polímero. Entonces, vean cómo el producto es la bolsa, ese es el objeto que yo tengo en mi casa, es el objeto que yo le doy un uso. Ajá, un uso, pues, para mi comodidad, un uso para algo que necesito, para cubrir alguna necesidad. El nombre del polímero es ya el nombre de la molécula que está constituyendo esa bolsa de plástico. Y el nombre final es el tipo de reacción que se lleva a cabo para poder formar este polímero, en este caso el polietileno. Entonces es adición o condensación. En este caso es adición
por eso solamente elijo uno de esos dos tipos. La reacción sí se tiene que buscar, bueno, los invito a que la investiguen, ¿no? Son 4 productos, de cada uno de esos productos, investigar específicamente qué tipo de reacción. Esto, bueno, pues, ya les permitirá definir de manera correcta cuál qué tipo de reacción, si la de adición o la de condensación se estaría llevando a cabo para poder formar este polímero, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Voy a cambiar mi ventana. Bueno, entonces vean, voy a utilizar esta pizarra para, presentar una demostración para que ustedes observen cómo es un polímero, ¿de acuerdo? Entonces, un polímero es una molécula, por ejemplo. Hola, buenas noches. Socorro. Bueno, vean, esta bolita que acabo de dibujar, imaginen que es una molécula. Ujú. Obviamente una molécula pues es mucho más compleja, está formada por átomos, hay enlaces, bueno, pero en este momento estoy representando a la molécula con una esfera. Ajá. Entonces, los polímeros se caracterizan porque son moléculas muy, muy grandes en tamaño. Por ejemplo, podemos tener esta molécula repetida muchas veces. Se me está yendo un poquito la imagen, no sé por qué se está, pero bueno, trato de que vuelva lo más pronto posible. ¿Ok? Vean, aquí tengo una repetición de muchas moléculas. Ajá. Entonces, esta repetición es lo que nosotros conocemos como polímero. Ujú. Entonces, vean cómo es la misma unidad, es la misma, la roja. Por eso las estoy dibujando del mismo color. Entonces tengo esa unidad se repite y se repite, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Y entonces esa repetición es lo que da lugar al polímero. Entonces, los polímeros se caracterizan porque son moléculas grandes. ¿Por qué? Porque son grandes porque vean cómo está generando una repetición. Entonces, esta repetición me está haciendo que la molécula sea grande. Para que podamos unir una molécula con la otra, recuerden que en química las moléculas tienen que estar formadas por enlaces porque tiene que haber una fuerza que permita que esas moléculas se unan una tras otra. Entonces, aquí entre esta molécula y esta hay un enlace, ¿no? Y entre esta molécula y esta hay otro enlace. Se ve muy clarito, creo. Aquí hay un enlace, aquí hay otro enlace. Entre esta molécula y otra hay otro enlace. Ajá. Aquí tenemos otro enlace. Entonces, entre cada una de las moléculas tenemos que ir formando enlaces químicos para poder formar moléculas cada vez de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un polímero. Entonces, químicamente, los polímeros se caracterizan precisamente porque están formados por varias unidades pequeñas. Las unidades son cada una de las bolitas rojas y esas se van a repetir infinidad de veces porque pueden ser miles de veces. Hay polímeros que son muy grandes, entonces se repite muchísimas veces y eso va a determinar que tenga yo un polímero. Entonces, la forma de reconocer un polímero es que es una molécula grande. ¿M? Si ustedes ven, por ejemplo, que una molécula es pequeñita, por ejemplo, la molécula del agua solamente tiene 2 hidrógenos que vamos a poner por aquí, ¿no? 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces se vería así, ¿no? Entonces vean cómo esta molécula es muy chiquita, ¿m? A diferencia de esta que se puede seguir agrandando porque se le pueden seguir pegando unidades. Ajá. Entonces las moléculas que son de naturaleza polimérica o las moléculas que son polímeros son moléculas muy grandotas. Cada vez que se une una molécula, decíamos, se forma un enlace.
Ujú. Este enlace es lo que permite que las moléculas se junten. Y la formación de este enlace es lo que se conoce como polimerización. ¿Mm? Entonces, la polimerización es ese proceso químico que me permita que se vayan formando cada vez más y más enlaces para que se pueda formar una molécula. Entonces, cada una de los tipos de polímeros que existen puede tener alguna variación específica de una polimerización, que puede ser por adición o por condensación, y ya ustedes tendrán que determinar qué tipo de polimerización es. Esto es, pues, mediante la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, mediante su investigación, investigan el polímero que a ustedes les interesa y ya podrán tener la información con respecto al tipo de polimerización que se lleva a cabo. Pero bueno, eso nada más fue para introducirlos aquí al tema. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a regresarme a mi presentación. Ok, gracias, Yolanda. Bueno, ya que tengan su tabla, ya que hayan elegido sus 4 productos, asegúrense que sus productos estén hechos de polímeros. Entonces, igualmente mediante investigación, pues asegúrense que es un polímero lo que ustedes están tratando para que no exista ese error. Porque si no es un polímero, pues entonces sería un error dentro de la tabla, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que tengan esa tabla, pues se les indica en la siguiente parte de la actividad, pues que representen una de esos polímeros que ustedes hayan elegido. Ustedes eligieron 4 en su tabla, entonces solamente van a elegir uno y uno de esos polímeros lo van a dibujar. Se solicita que sea un dibujo. El dibujo puede ser a mano y le toman una fotografía, o puede ser en una herramienta digital, como lo que yo estuve haciendo ahorita, que dibujé bolita con bolita. Ajá. Solamente que se solicita en forma de molécula. Ahorita voy a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan identificarlos. Entonces, pueden dibujarlo de manera digital o pueden dibujarlo de manera física en un dibujo a mano. Entonces, primero van a dibujar el monómero. El monómero en este caso es la unidad más pequeña que forma cada uno de los polímeros. En este caso es la bolita que dibujé, es un monómero, solamente una unidad. Recuerden que mono significa uno, es una unidad, y polímero significa varios. Quiere decir que ahí tenemos pegadas varias unidades, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer dibujo se solicitan 2 dibujos. En el primer dibujo van a representar el monómero del respectivo polímero que ustedes quieran identificar, ya dependiendo de lo que ustedes elijan, el monómero. Y en el dibujo B, ustedes ya van a representar el polímero porque ya se llevó a cabo la reacción de polimerización. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos concretos para que ustedes ya puedan darse idea de qué es lo que tendrían que realizar. Aquí la condición es que se lleve a cabo un dibujo, ya sea a mano o ya sea digital, pero sí tiene que ser en formato de dibujo, no imagen de internet. Ajá, entonces, por favor, esa es la condición. Ven a París, porfa. Muy bien. Y ya como última parte de la actividad, van a responder las siguientes preguntas. Van a explicar cuál es la diferencia entre una reacción de polimerización por adición y por condensación. Van a explicar cuál es el impacto en el medio ambiente del uso y consumo de esos productos que seleccionaron. Y van a mencionar qué consecuencias tiene sobre la salud la producción de microplásticos por el uso de plásticos, ¿no? Tantos plásticos que utilizamos, entonces generamos un tipo de desecho que se llama microplástico, y esto estaría generando daños ambientales y a la salud humana. Observen cómo tenemos una extensión determinada de 8 a 12 renglones, es lo que comentaba yo al principio. Entonces, pues sí les solicito que respeten esta extensión porque esta impacta en la evaluación, ya que dentro de la rúbrica está considerada. Entonces, consideren por favor una extensión para cada una de las respuestas de 8 a 12 renglones. ¿Y esto cómo lo logran? Pues investigando, ¿no? Entonces, cuando hacemos una investigación ya más profunda, pues podemos tener la información necesaria para poder generar esa extensión necesaria. ¿De acuerdo?
Para terminar y para poder entregar su documento, pues van a generar en su documento Word una portada con sus datos de identificación, nombre, grupo asesor virtual, la tabla, que fue el primer elemento que ustedes integraron dentro de su actividad, la tabla con los productos, la información sobre el compuesto solicitado. Esta parte se refiere a los dibujos, el dibujo del monómero y el dibujo del polímero que ustedes hayan elegido. Van a dar respuestas a la actividad, a las preguntas del punto 3 sobre el impacto de los microplásticos y los polímeros en el medio ambiente. Y no olviden sus referencias. Estas referencias pues tienen que ser de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa en línea, y recordemos que tenemos que seguir los lineamientos de acuerdo al tipo de recurso que hayamos utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es de lo que trata la actividad. ¿Alguna duda hasta acá? No hay dudas. Gracias, Yolanda. Bueno, voy a hablar un poquito de este tema de los polímeros. Ok, gracias, doctor. Y vamos a abarcar un poquito también de la actividad integradora 4 para que no dejemos también esa actividad sin revisar, y ya profundizaremos más en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Entonces, como ya lo expliqué, pues ya les di un panorama general de lo que es un polímero. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen es un polímero natural, por ejemplo. Este es una proteína, en este caso es la insulina. Esta proteína la producimos cada uno de nosotros de manera normal cuando somos sanos, y no la producen o la producen de manera defectuosa, por ejemplo, las personas que padecen diabetes, ¿no? Vean cómo no todos los polímeros son artificiales. Hace rato estábamos haciendo mención que muchos plásticos, todos los plásticos son polímeros, pero también hay polímeros que se forman de manera natural y que son necesarios pues para la vida del organismo, ¿no? De cualquier organismo, tanto animales como vegetales. Vean cómo está formado por unidades. Las unidades son estas bolitas. Cada bolita es una unidad. Y entonces, al tener muchas de estas unidades pegadas, entonces por eso tenemos un polímero. Entonces, por eso es un polímero. En este caso es una proteína. Y específicamente es la hormona insulina. ¿De acuerdo? Entonces, como ya lo mencioné hace rato, pues los polímeros son moléculas muy grandes, se caracterizan porque son moléculas de muy alto peso molecular, que si las comparamos, vean cómo son muy largas. La unidad se va repitiendo muchas veces. La repetición puede ser desde 3 veces hasta miles o cientos de miles de veces. Ajá. Entonces podemos tener unidas miles de estas unidades y entonces tendremos una molécula muy grande. Cada una de estas unidades de muchas, de la unión de muchos monómeros, se llama polímero. Entonces, cuando tenemos muchas unidades pegadas, le va a recibir el nombre de polímero. Y cuando solamente tenemos una unidad, entonces esto va a recibir el nombre de monómero. Entonces, cuando un monómero se repite varias veces, estaríamos formando un polímero, ¿de acuerdo? Entonces, el monómero es la unidad y el polímero ya es el resultado de la unión de muchas unidades repetitivas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la característica principal y eso es lo que nos va a permitir, pues, reconocer a un polímero. Los polímeros pueden ser de 3 tipos, no todos son sintéticos, no todos son producidos por el hombre, sino que algunos pueden ser producidos de manera natural dentro de los organismos, pues para funciones importantes. Por ejemplo, tenemos a los polímeros naturales. Esos son los que son producidos de manera natural, ya sea por animales o vegetales. Y en esta ocasión, pues tenemos como ejemplo el caucho. El caucho es un polímero natural, es producido por un árbol específicamente. Y tenemos entre otros polímeros naturales, por ejemplo, las proteínas, como las que ya les mostré anteriormente al inicio de esta sección, o los carbohidratos, que también forman parte importante de nuestra alimentación, también serían polímeros naturales. Entonces, ¿en qué se caracterizan? Pues porque existen como tal en la naturaleza. Son producidos por algún ser vivo y tienen un uso importante en ese organismo que los está produciendo. Tenemos a los polímeros semisintéticos.
Esos polímeros, como su nombre lo dice, son parcialmente naturales, es decir, se obtienen de manera natural, pero por alguna razón se les hace alguna modificación química, alguna modificación industrial que permita que estos polímeros sean, pues tengan la utilidad que se les quiere dar. Un ejemplo muy común es el caucho natural. Lo relacionamos con el anterior, ya que el polímero natural, y mencionamos que era el caucho, y en este caso, si le hacemos una modificación química, en este caso se llama vulcanización, y que se lleva a cabo con azufre a altas temperaturas, entonces el caucho se va a modificar, va a tener diferente color, diferente apariencia, va a ser más resistente, y entonces a esto le llamamos caucho vulcanizado, que se utiliza para hacer llantas, o neumáticos de autos. Entonces, en ese momento, cuando se les hace una modificación, entonces estos polímeros dejan de ser naturales y entonces ya se convierten en polímeros semisintéticos, ¿de acuerdo? Y tenemos por último a los polímeros sintéticos, esos sí ya son producidos totalmente por el hombre. Esos tienen la desventaja de que es difícil degradarlos, como todos los plásticos y todos estos derivados, por ejemplo, las telas que son totalmente sintéticas. Estos polímeros ya son totalmente obtenidos de manera industrial. Y, por ejemplo, tenemos al polietileno, al nylon y al poliestireno. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que podemos mencionar como polímeros. Los que son de mayor importancia ambiental, pues claramente son los sintéticos, porque esos son los que son más difíciles de, de degradar y entonces a la naturaleza causa daños importantes porque pueden pasar cientos de años y no se pueden degradar estos polímeros, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que podamos apoyar? Ok, gracias, Yolanda. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, igual más nombres para que ustedes puedan reconocer algunos otros polímeros. Por ejemplo, tenemos polímeros naturales como la celulosa o el almidón. Tenemos algunos sintéticos como el polietileno o la baquelita. La baquelita es termorresistente, como ven aquí. Es decir, resiste el calor. Entonces, generalmente lo utilizamos para utensilios de cocina. Tenemos algunas fibras como el nylon y el tergal o algunos elastómeros como el neopreno, ¿de acuerdo? Entonces, son algunos ejemplos y estos son ya polímeros que ya tienen mucho tiempo de existir. Actualmente hay muchos polímeros nuevos porque pues todo el tiempo se está buscando materiales que sean más resistentes, que sean menos pesados, que sean más agradables al tacto, por ejemplo, para producir ropa, ¿no? Entonces, existen muchos polímeros, hay mucha diversidad y entonces ustedes pueden hacer uso de cualquiera de estos polímeros, siempre y cuando pues se aseguren nada más que sí sea efectivamente un polímero de lo que se está, de lo que están ustedes describiendo. Aquí tenemos al caucho, como les decía, es producto de un árbol específicamente, es una goma, ¿no? De este árbol. Véanlo como es de color blanco de manera natural y cuando es ya modificado a nivel industrial mediante la vulcanización, perdón, entonces ya tendríamos un producto negro, que es precisamente el que está formando las llantas. Ya actualmente también las llantas las producen ya con otros productos, ya no se utiliza como tal el caucho vulcanizado, pero inicialmente cuando se empezaron a fabricar se hacían de este material. Ahora abajo observen la fórmula, es lo que les me refería. Las bolitas solamente son para representar, para que sea más fácil, ¿no? De manera visual, pues representar cómo hay una repetición. Pero no son bolitas, en realidad son moléculas. Entonces vean aquí abajo cómo esta molécula está formada por la repetición de 3. Tenemos 1, 2, 3. Entonces esa repetición, vean cómo sabemos que es una repetición, porque vean cómo cada una de las unidades es idéntica a la siguiente. O sea, esta es igual a esta es igual a esta, entonces tenemos unidades repetidas. Entonces, esa repetición es lo que nos permite saber que tenemos un polímero. Ajá, entonces, vea cómo se repite. Aquí en medio tenemos el enlace. Este enlace es lo que permite la unión entre dos moléculas
Y entonces eso me estaría uniendo a un monómero con otro. Entonces, esta es la representación que se requiere que ustedes realicen. Aquí tenemos, por ejemplo, otra representación. Tenemos una unidad que está en negro y cuando se está repitiendo, vean cómo son idénticas todas. Se repite, se repite, se repite, se repite. Ajá. Entonces esta, por ejemplo, es una molécula de almidón. Entonces vean cómo la repetición de la misma unidad es lo que me permite que se lleve a cabo o que se forme el polímero. ¿Ah? Entonces el polímero es la repetición de varias veces o de muchas veces una misma unidad. Y se nota por la repetición de la molécula. Bien, entonces por eso todos los polímeros son grandes. Y esto es lo que se solicita que ustedes elaboren como dibujo. Entonces, no las bolitas que yo enseñé al principio, que solamente eran ilustrativas, sino la molécula como tal para que se identifique qué tipo de polímero se está abordando. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo también es muy típico, es un polímero muy utilizado, es el polietileno. Con este se fabrican pues todas las bolsas estas plásticas para los alimentos que utilizamos típicamente para los alimentos. La unidad es esta, este es el monómero. Y cuando se da la repetición, entonces vean ya cómo se ve toda solamente la saturación de los carbonos y podemos ver ya una molécula mucho más larga. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son ejemplos de moléculas de su monómero, que es la unidad más pequeña, con la repetición que me daría lugar al polímero. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a revisar la rúbrica antes de que se me acabe el tiempo. Tenemos los criterios que ya comentamos, que son los de la izquierda, los criterios de desempeño, y recuerden que tienen que eh, realizar su actividad desde el nivel experto para que puedan tener una evaluación buena con respecto a su actividad. Recuerden que, bueno, en el criterio cognitivo, pues se va a evaluar que tengan su tabla con sus 4 productos. Eso sí, que esos productos estén ustedes muy seguros si hayan investigado que sean polímeros. ¿Ah? Tienen que ser polímeros, tienen que en la segunda columna mencionar el polímero del que está elaborado y mencionar si la reacción que se lleva a cabo es de adición o de condensación. También se va a evaluar que dibujen el esquema del monómero con su respectiva reacción para formar el polímero correspondiente. ¿De acuerdo? Eso sería el criterio cognitivo. En el criterio actitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100% las indicaciones. Esto es, que se entregue en tiempo y forma, que tenga todas las características, que tengan su tabla, su dibujo, que respondan las preguntas, etcétera. En el criterio actitudinal. En el criterio comunicativo, pues se evaluará que sea una actividad organizada, de manera clara, coherente. Aquí tenemos un orden, entonces recuerden que también hay un orden específico para realizar esta actividad. Primero su tabla, luego sus dibujos y después la respuesta a las preguntas. No contiene errores de sintaxis ni de ortografía. Y también que incluyan el manual de citas, que incluyan sus referencias de acuerdo al manual de citas y referencias. Una de los errorcitos más comunes, a lo mejor son errores pequeños que se pueden ir mejorando. Ya lo habíamos mencionado también desde la semana pasada. No se incluye la fecha de recuperación de los recursos. En el manual no se indica que se tenga que incluir en cada una de las referencias la fecha de recuperación. Se incluye la fecha del recurso como tal, la fecha de emisión en el que se elaboró ese recurso o en la que se publicó ese recurso, pero no la fecha de recuperación, es decir, el día que ustedes lo consultaron. Entonces, eso es uno de los errores más frecuentes. Y aunque son errorcitos pequeñitos, porque son detallitos nada más que se pueden corregir,
se impacta dentro de la escala de evaluación de uso de la información. Entonces, pues se los recalco para que ya no caigamos en en ese error, ¿de acuerdo? Y en el pensamiento crítico, se evalúa que respondan las 3 preguntas. Recuerden que la extensión que se está solicitando es de 8 a 12 renglones, entonces revisen que sus respuestas sean de 8 a 12 renglones con un margen adecuado, es decir, de 2.5 es el promedio de cada uno de los lados y con un tamaño de fuente no mayor a 12 puntos. Recuerden que es importante porque pues se va a ir penalizando la extensión en esta parte de acá, ¿no? Sin embargo, presenta alguna omisión, presenta 2 omisiones, presenta 3 omisiones, por ejemplo. Entonces, si en ninguna de las 3 preguntas están cubriendo su extensión de 8 a 12 renglones en su respuesta, pues entonces estarían incurriendo en 3 omisiones, porque están omitiendo las indicaciones con respecto a cada una de esas respuestas. Entonces, se impactaría en la evaluación. Entonces, por eso les sugiero y les solicito que también cumplan con la extensión que se está indicando, ¿sale? Y muy importante, la última escala sobre el uso responsable de la información. Ya la describimos, qué significa cada uno de los puntos en la primera sesión de la semana pasada. Solamente les quiero recalcar en la parte última, en el último criterio, en donde se menciona incluye citas y referencias de acuerdo al manual. Observen cómo tenemos una disminución de puntuación si es que no se ha respetado por completo esta asignación de referencias y vean cómo un errorcito pequeñito puede impactar en la disminución de un poquito más de 6 puntos en su actividad. Esto aquí se reflejaría, por ejemplo, más bien indicar la fecha de recuperación, que yo les he ya mencionado que no se incluye, no se debe de incluir dentro de las referencias. Entonces, si ustedes colocan esta fecha de recuperación, pues estaríamos incurriendo en un error y bajaría la puntuación en esta escala. Entonces, por eso les recalco que es muy importante el manejo adecuado de estas referencias. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es la rúbrica de la semana de la actividad integradora 3. Y ya nada más para que podamos concluir, voy a mencionar a grandes rasgos las características de la actividad integradora 4 para que podamos iniciar su elaboración o puedan empezar a pensar sobre qué la van a elaborar y ya los puntos específicos pues ya los trataremos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en la actividad integradora 4 pues vamos a ¿qué es lo que se va a entregar? Un video. Entonces aquí sí es lo que les recalcaba, que es un producto que quizás tenga un poquito de más dificultad para algunos por estas cuestiones técnicas que ello implica. Entonces, bueno, sí les pido que sea una actividad que consideren el tiempo para poder elegir la herramienta correcta, para poder hacer algún ensayito, ¿no? Antes de que elaboren su video, para que les quede el tiempo correcto con todos los puntos que se están solicitando. Entonces van a entregar un documento Word. En el documento Word tiene que contener la liga y su video pues tiene que contener estas características. Para empezar tiene que tener una duración de 4 a 5 minutos. Entonces, por eso les sugiero que manejen la información. La información hay que investigarla y resumirla para poder lograr ese tiempo y no se pase tanto el tiempo, ¿no? Les comentaba que no es tan grave que el tiempo se exceda un poquito porque pues a lo mejor significa que pues estuvieron investigando y ya tenían suficiente información. Pero bueno, sí es importante también ceñirse al tiempo. Entonces, entre 4 a 5 minutos para que pueda hacer una evaluación adecuada, ¿de acuerdo? En esos 4 o 5 minutos van a explicar algunos elementos sobre el entorno donde ustedes viven. Una condición importante para realizar este video es que tiene que ser explicado de manera verbal, ¿sí? Así como yo lo estoy explicando ahorita a ustedes el video, ustedes también van a explicar de manera verbal. ¿Por qué? Porque esta explicación verbal pues nos permite conocer o saber que ustedes están entendiendo, ¿no? Porque pues se escucha cuando una persona lee y cuando una persona
está explicando sin precisamente hacer lectura. Pueden utilizar diapositivas como ahorita, como yo lo estoy haciendo, pero esas diapositivas serían de apoyo para que ustedes no se pierdan en la información y puedan hacerlo de manera fluida. Entonces, sí recomiendo el uso de texto. No es obligatorio porque en la rúbrica no está indicado el uso de diapositivas ni nada en específico. Entonces, eso no está especificado. Solamente está especificado que de manera verbal tienen que explicar esta información. Pero yo sí sugiero el apoyo escrito para que sea más fácil para ustedes y se aseguren de que están entregando todos los elementos que se están solicitando. Entonces van a explicarlo de manera verbal y van a salir a cuadro. Las herramientas, ya muchas herramientas ya te permiten salir a cuadro, es decir, que ustedes se vean. Puede ser en algunos momentos determinados, pero pues yo les sugiero que sea todo el video. Finalmente no es un video muy largo, entonces no pienso que requeriría mucha dificultad, pero bueno, si se dificulta pueden salir al principio y al final para que yo verifique que son ustedes los autores, ¿de acuerdo? Les sugiero el uso de Canva. Es muy sencillo el uso de Canva, entonces pueden utilizar PowerPoint, Canva, Prezi. Hay varias herramientas. De preferencia utilicen la herramienta con la que ya estén acostumbrados para que no tengamos errores, ¿no? Porque es lo que les comentaba, con los videos suele haber muchas cuestiones técnicas, ¿no? Y a veces por algún detallito no sale o no se puede ver o no se puede compartir o no se puede reproducir. Entonces es importante que si ya tienen ubicada una herramienta que ya sepan usar y que sí les funcione, entonces bueno, utilicen esa y cuiden el formato de video. ¿Qué van a hacer? Van a describir el ecosistema en donde viven, describiendo el clima y la biodiversidad. Van a mencionar 2 ejemplos de interacción ecológica, es decir, cómo los seres vivos interactúan dentro de ese ecosistema. Y van a describir un servicio ecosistémico que puede ser de soporte, de provisión, de regulación o cultural que se esté brindando dentro de ese ecosistema en donde ustedes se encuentran. Hay que reconocer qué tipo de ecosistema es. Toda esta parte teórica de estos elementos que quizá no conozcan, pues la vamos a tratar dentro de la siguiente sesión. Pero sí me gustaría que ya vayan pensando sobre qué tema van a hablar, y vayan haciendo una breve investigación sobre las características de su entorno para que ya tengan preparado algún tipo de material y ya nada más cubriríamos algunas dudas en la sesión del viernes, ¿de acuerdo? Entonces, y contemplen estas características del video. Tienen que salir a cuadro y se tiene que escuchar su voz, por lo tanto, pues necesitamos una herramienta que permita estas características. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Claro, considerando que vamos a terminar en la sesión que viene, del viernes, pero hasta aquí todo claro. Ok. Gracias, Yolanda. Bueno, les enviaré su invitación para el viernes. Gracias, Socorro. Nos veremos, les comentaba al principio, más o menos entre 6:30 y 7, para no hacerlas tan noche. Y bueno, ya en esa sesión, pues yo espero que ya tengamos al menos semidesarrolladas las actividades para que ya nada más se puedan despejar dudas y ya se puedan entregar en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues les agradezco su asistencia, Socorro y Yolanda, y nos veríamos el día viernes en la segunda sesión de la semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues buenas noches, descansen. Hasta luego.